existían o grupos o grupúsculos dentro del escenario político de la universidad donde yo. Entonces, llegar a ser un único partido representaba la posibilidad de terminar con todo eso y dedicarnos a crear una herramienta transformadora de la realidad. Y resulta que nos metíamos en un partido donde seguía esta historia y seguía con más virulencia, con mucho más virulencia. Y entonces ahí me di cuenta, repito, que yo no entendía nada y que el único que entendía era Guillermo. Perdón, esto no va en desmedro de nadie, puede ser que haya habido otro que lo tuviera claro la cuestión, pero a mí me dio la impresión que el único que la tenía claro él. ¿Por qué? Porque el asunto era ser el partido. El asunto era llegar a ser el partido con todos los que nos reivindicábamos socialistas adentro, sin excepción. El que no estaba es porque no quiso estar. El que no estaba es porque no quiso perder su cuota de poder o tenía un asco sideral por nosotros. Asco sideral que de entrada Guillermo nos planteó que nosotros no debíamos sentir, que teníamos que tolerar, avanzar juntos y tratar de mantener la unidad del partido más allá de lo que nuestros estómagos y nuestros corazones determinaran. Y esto así se hizo. El golpe nos lo dieron a nosotros. Nosotros no lo hemos dado y teníamos sobrados motivos para haberlo hecho. Pero la finalidad era la unidad del partido, porque nosotros teníamos que preservar la unidad partidaria para mantener un partido. Y la otra etapa, fundamental, fue la de la defensa de la legalidad del partido. La defensa de la legalidad del partido no era una cuestión declamatoria, era una cuestión importante, sobre todo por los tiempos que se vivían, sobre todo por la poca simpatía que la dirigencia nacional de los partidos tradicionales tenían por nosotros, y sobre todo por el proceso de terrorismo de Estado que empezamos a vivir antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado. La defensa de la legalidad fue luchar en las condiciones más adversas, porque el movimiento nacional reformista, nuestro brazo universitario, había sido proscrito por la dictadura militar. Estábamos nosotros en el cono de sombras. Había compañeros que habían sido perseguidos, que habían sido secuestrados. Ese era un momento sumamente difícil. Defender la legalidad, sí, era un elemento esencial para mantener en superficie a un partido que tenía una patente y una chapa de ser un partido legal y un grupo de jóvenes, para colmo todos nosotros éramos terriblemente jóvenes. Tan jóvenes éramos que Zabalza tenía 32 años, yo tenía 28, igual de paso, como Nico, que son mucho más jóvenes. No ayuda, ustedes la mayoría son jóvenes, ¿saben? No ayuda, es como cuando vos vas al médico y te encontrás con un pibe de 30 años, y no, vale para el médico como vale para los odontólogos. Y el abogado ni hablé, por eso con razón se sospecha. Bueno, esa situación que ahora, bueno, es graciosa, es así, nos sentíamos mal, íbamos a una reunión y nos encontrábamos con estos gerontes arcontes de la historia patricia y del PSP que diga, un pibe de 25 años, uno de 30, o una mujer, y bien, era poco para esa gente, nos pasaban por el costado, ni nos daban orilla. Quiero también acá recordar a un compañero que está presente, el compañero Tago Reggiardo. El compañero Reggiardo, con él hemos compartido la responsabilidad de trabajar largos días y largas noches en una lucha despareja y desigual contra la justicia, primero cooptada por influencias del Partido Comunista y después con la justicia de la dictadura y después con otras justicias que también eran muy particulares. Lo hemos hecho en una forma política, que es como se deben hacer las cosas. Política me refiero a que en aquellas largas noches de trabajo participaba el compañero Guillermo. Cuando no estaba Guillermo participaba Juan Carlos. Le entramos, sí, le
enseñábamos latinazgos a él y a otro compañero que solía acompañarnos mucho, que era Miguel Godoy. Esa acción resultó una acción muy significativa, aprendimos muchísimas cosas, pero realmente lo que quiero señalar con esto es que esto era consecuencia de aquel gran episodio que fue la formación del partido, al que nosotros idealmente considerábamos el punto final, sin comprender que era un punto de arranque, un punto de partida, y que no se comprende aquel proceso. Si no se comprende aquel proceso, no se va a comprender el proceso posterior de la unidad socialista, que tampoco fue resultado de un acuerdo de un día que dijimos, bueno, nos ponemos de acuerdo sobre tal y cual punto, sino que fue la necesidad de reagrupar a gran parte de lo que la diáspora posterior al 23 de abril había producido y la de incorporar a otros grupos que nos costaba mucho más trabajo por otras razones, fundamentalmente por razones de actitud política que habíamos tenido durante los últimos años. Y yo no me quiero ir del 23 de abril. Era un salón en unión de benevolencia más grande que este. Ya la preparación del decorado fue toda una discusión. Había atrás, cubriendo toda la pared, una tela en la que se había encargado una artista, no sé por qué, un retrato de Alfredo Palacios. Lo compró Militancia Popular ese retrato, lo contrató, lo pintó. La verdad que el retrato era horrible. Lo habían hecho a Palacios con un sombrero de ala corta, no de ala ancha como usaba él, tipo mosquetero, sino una especie de un hongo como el que usaba, como el que se lo ve en algunos lugares a Hipólito Yrigoyen. Y después, bueno, en eso estábamos todos de acuerdo con Palacios. El asunto venía de... Entonces el decorado terminó. Allá pusimos sobre un caballete un retrato del Che Guevara. Acá, sobre otro caballete, el retrato de Salvador Allende. Y abajo, ahí en lo que queda frente al escenario, a Juan B. Justo. Todo esto comprenderán que respondía a una simbología que cada uno no respondía a nada. En última instancia a Palacios para atrás porque era el más grande, y a Juan B. Justo se lo puso al final ahí porque no había lugar y nadie quería cederlo ni al Che Guevara ni a Salvador Allende. Porque en esto también, se dan ustedes cuenta, nosotros éramos muy jóvenes y no nos queríamos dejar correr con que nadie pudiera sentar a la izquierda nuestra. Porque en última instancia nosotros éramos socialistas porque los comunistas en el fondo eran unos fascistas, o eran unos fascistas disfrazados de cualquier cosa, y los troncos eran unos cómplices de la CIA y toda esa historia. Bueno, entonces así